Hoy vamos a conocer dos tecnologías importantes de Honda relacionadas con la comodidad de conducción. El sistema DCT o transmisión de doble embrague, que te permite conducir motos sin maneta de embrague ni palanca de cambio. Y el Honda E-Clutch, que te permite cambiar sin utilizar la maneta de embrague. Es por ello que hoy contamos con un compañero del núcleo duro de Solomoto para que nos explique todo lo que debemos saber de estas tecnologías de Honda. Luis Morales. Hola amigos, pues os vamos a contar con estas dos motocicletas presentes, la CB650R y la Forza 750, en qué consiste cada una de esas dos tecnologías. En el caso del Forza, incorpora un motor y una transmisión que hemos visto en otros modelos, como por ejemplo el popularísimo XADV. El sistema de cambio DCT lo que tiene es una transmisión primaria con un embrague dedicado exclusivamente a las marchas pares y otro dedicado a las marchas impares. Ambos se solapan en su funcionamiento y el cerebro electrónico de la motocicleta decide qué marcha es la ideal para cada condición de uso en función de la velocidad que llevamos, de si estamos frenando o acelerando, de si estamos manteniendo el gas constante y del programa de funcionamiento que hemos escogido. Todo se puede personalizar. De tal manera que hay un pequeño motor que cambia las marchas y unos pequeños accionadores hidráulicos que lo que hacen es abrir y cerrar cada uno de esos dos embragues en función de lo que necesitemos. Este conjunto puede extrapolarse también a motocicletas de mayor cilindrada y potencia, como por ejemplo las Africa Twin, donde encontramos la misma versión en formato totalmente manual o con el sistema de cambio DCT y sus diferentes programas de funcionamiento. Por otro lado, tenemos aquí una CB650R. Esta motocicleta es una naked deportiva con un motor tetacilíndrico convencional, al que se ha acoplado este sistema, un accionador del embrague, esto que veis aquí, con un pequeño motor, un servo, que también gestionado electrónicamente decide cuándo es el momento de abrir o cerrar el embrague. De tal manera que nosotros lo que hacemos es cambiar de manera totalmente manual, con nuestro pie, pero sin necesidad de accionar la maneta. La maneta sí que está presente. En este caso sí que tenemos una maneta de embrague, a diferencia de un sistema DCT. De tal manera que si nosotros en algún momento queremos accionarlo manualmente, podemos hacerlo. Pero lo más cómodo es olvidarnos de la maneta de embrague por la sencilla razón de que de ese modo tenemos una caja de cambios convencional, un estilo de conducción alegre, deportivo, pero en el que tenemos con la gran ventaja de que la motocicleta nunca se cala. Si llegamos a un semáforo, automáticamente el sistema E-Clutch desactiva el cambio, desacopla el embrague, de tal manera que se mantiene en un semáforo como lo haríamos en un scooter, con el motor funcionando, con la transmisión preparada para funcionar, pero que no va a abrirse y no va a transmitir potencia a la rueda trasera hasta que nosotros empecemos a acelerar. Bueno, ya llevamos algunos kilómetros con esta moto. La primera sensación que tengo es que no utilizo la maneta de embrague, entonces una pregunta es, ¿para qué la tengo? Bueno, buena pregunta. No es sensación, no la utilizas, es decir, llega un momento que te das cuenta de que la motocicleta acciona el embrague por ti, con lo cual realmente inconscientemente pero te despreocupas. Entonces, ¿para qué tenemos la maleta? La maneta básicamente está para hacer maniobra de manera voluntaria, es decir, si nosotros llegamos a un semáforo y cuando tenemos la moto en punto muerto, no con primera engranada, accionamos la maneta, pasamos a decirle al sistema que queremos nosotros ser dueños y señores de la maniobra. Entonces podemos arrancar en primera de modo convencional, insertando la marcha y dejando ir la maneta de embrague. Si quisiéramos podríamos suprimirla, es decir, podríamos hacer que este sistema siempre tuviese el embrague accionado de manera asistida por el propio conjunto del E-Clutch, pero probablemente hubiese muchos usuarios reacios a ello. Es un tema mental, lo tenemos sencillamente porque podemos tener las dos cosas. A la hora de la verdad, acabas utilizando prácticamente siempre el sistema completamente automático. Sí, y pues otro punto que me ha gustado mucho es que
esto se convierte en un quick shifter. Yo puedo cambiar gas a fondo sin utilizar la maneta de embrague, como si fuese un quick shifter, tanto de subida como de bajada. Sí, porque fíjate, Ferran, de hecho, esta moto, la CB650R, se diseñó en su día con un embrague convencional, completamente manual, y con la posibilidad de incorporar un quick shifter. En este caso no lo ves, aquí solo vemos el dispositivo del clutch acoplado. Pero en el lado del cambio, como luego os mostraremos, tenemos un quick shifter estándar para apoyarnos en subidas y bajadas. Combinando ambos dispositivos, realmente te puedes olvidar para siempre de la maneta de embrague. Sí, absolutamente. Y después, la pregunta del millón, ¿tiene más mantenimiento que una moto convencional? No, para nada. Para nada, porque lo único que tenemos es un pequeño servomotor eléctrico y una centralita que gestiona. Es decir, hay un pequeño motor y un programa, pero no añadimos complejidad mecánica. Vale, o sea, tiene el mantenimiento de un embrague convencional, como cualquier otra moto que tenga... Sí, de hecho, sí, puede tener exactamente el mismo, es decir, mucho o poco en función de si nosotros nos portamos bien o mal. Si con un embrague 100% convencional nos portamos mal, lo gastaremos antes que una persona que haga un uso muy tranquilo, solo con carretera y marchas largas, por ejemplo. Si abusamos de él en ciudad, bueno, en este caso ese factor no lo tenemos. El abuso. Disculpa, el abuso puede estar en un momento de despiste, porque si tú llegas a un semáforo en quinta velocidad y no reduces, la moto arrancaría en quinta, con lo cual sería como si estuviésemos quemando un embrague convencional. Sí, digamos que cuando nosotros llegamos a un semáforo, en este caso en el clutch, debemos recordar que hemos de bajar marchas como siempre se ha hecho. El marcador te lo marca, ¿eh? Sí. O sea, cuando llegas te va marcando unas flechitas que te está avisando, oye, que estás en quinta, cuando se ponga verde tienes que poner primera. Exactamente. El indicador de velocidad se envuelve de una lucecita amarilla, sí, y hay una especie de flechas, unos cursores que te indican que debes bajar de marcha. Pero si no lo haces, lo más probable es que en lugar de en quinta o en sexta hayas reducido lo suficiente como para estar en segunda. Arrancar desde segunda para esta moto no es ningún problema. Entonces el sistema acoplará y desacoplará el embrague lo suficiente como para que te muevas con soltura. ¿Puedes llegar a arrancar en cuarta por error? Sí, pero lo harás una vez. Te darás cuenta enseguida de que estás haciendo algo que no toca. De la misma manera que si tú estás con la moto completamente manual, parado en cuarta e intentas arrancar, vas a notar que tienes que tirar muchísimo de embrague y jugar mucho con el acelerador para que eso no se cale. Aquí el sistema consigue que no se cale, pero evidentemente te avisa de que no es lo correcto. Estás quemando el embrague. Sí, pero ya digamos que es un tipo de error que se te puede dar las 2 o 3 primeras veces que uses la moto, nunca más, porque te avisa, el propio sistema te avisa. Después tenemos, ya para terminar con este modelo, lo tenemos en la CBR 650R, en la CB 650R y ahora están entrando 2 modelos más con este sistema. Sí, exactamente. Al fin y al cabo, como vemos, es un dispositivo externo que se puede acoplar a un motor ya previamente diseñado con solo rediseñar la tapa del embrague para poder albergar el mecanismo externo que lo gestione. Entonces Honda lo acaba de incorporar al motor bicilíndrico de 7,5 que ya conocemos de las Hornet y de la Transalp. A partir de ahora, tanto la Transalp, que es una trail multiuso, como una naked de carácter bastante deportivo, como es una Hornet 7,5, van a poder disfrutar de la tecnología de clutch. Va a ser curioso probarlo en una Transalp, en situación off-road. Sí, pero en este caso te diría que va a ser solo ventaja, porque tú tienes un dispositivo de accionamiento automático para cuando quieras, pero si tú quieres, por ejemplo, mantener un poquito de control del embrague al superar ciertos escalones en off-road, vas a poder utilizar el embrague. Así que tienes un poquito lo mejor de los dos mundos. Bueno, pues ya solo nos queda rematar con la Forza y conocer el sistema DCT. Me ha encantado este cambio en este scooter, en una off-road, porque la Honda CRF 1100 Africa Twin lo lleva. Sí, lo lleva, y de hecho la única diferencia importante entre una versión y otra,
aparte de los 10 kilos de diferencia que hay, porque físicamente hay que construir un cambio distinto, son los momentos en los que haciendo off-road tú no tienes control directo sobre la maneta de embrague. Tienes que confiar en el sistema. Off-road muy extremo. Sí, hablamos siempre de ese manejo en el cual tú quieres dosificar el gas con maneta de embrague, para los que vengan del enduro, por ejemplo, o bien a la hora de superar ciertos obstáculos. Pero para quien empieza, es mucho más fácil hacerlo con un sistema que te permite prescindir al menos de 2 dedos trabajando en ese tipo de transmisión. Incluso en el caso del Africa Twin lleva un modo gravel específico para aportar un poquito más de tracción o de feeling sobre el campo, sobre terreno. En la Forza, los modos que tenemos, está el Sport, el estándar, el Rain, lluvia, y 2 modos User, muy diferenciados entre ellos. Realmente el carácter del cambio, de cómo entran las marchas y cómo bajan, son 3 mundos. Sí, de hecho es lo que debe ser, porque si los programas al fin y al cabo se parecen no tienen ningún sentido. Son muy diferenciados para que en conducción deportiva tú veas que las marchas se pueden estirar más, que sientas un poquito más de retención al reducir, que no dejes nunca la moto larga en curva porque esté buscando una conducción muy relajada, o por ejemplo en el modo Rain, de tal manera que no haya nunca retenciones bruscas que puedan provocar un deslizamiento de la rueda trasera. Me gusta lo que has dicho de que la moto quede larga, porque al principio de la ruta la moto me quedaba larga, enseguida se ponía la sexta. Entonces, con el gatillo de bajada de marchas, pues iba bajando marchas, y realmente ha parecido como si la moto fuese inteligente, como si la moto fuese lista, y de golpe ha cambiado el carácter de la moto y cada vez se acercaba más a lo que yo le he pedido al principio. Correcto, porque lo inteligente no es la moto en sí, sino los ingenieros de Honda, que llevan muchos años depurando el algoritmo que controla ese cambio. Si tú practicas una conducción muy alegre, muy decidida, con aceleraciones fuertes y frenadas duras durante unos kilómetros en concreto, ¿no? Un tramo en cuestión, la moto automáticamente pasa a estirar todas las marchas, a reducir de una manera más deportiva y a conservar ese carácter. En el momento en que tú relajas la conducción, pasado ese tramo, viene una sección un poquito más abierta, o el asfalto está mojado, por ejemplo, y cortas un poquito el gas y pasas a abrir con suavidad. Automáticamente la moto pasa a ofrecer una respuesta un poquito más suave. Pero es un algoritmo que lleva muchos años depurándose, y por eso cada versión que ha aparecido del DCT hace que el usuario sienta más que conduce como uno pide, no un programa estándar al que yo me he de adaptar. Sí. Por último, en este caso, en el DCT, tenemos más revisiones, más mantenimiento, o si se hace alguna cosa, se hace cuando llevas la moto a la revisión. No, exactamente, es decir, la caja de cambios DCT no tiene un mantenimiento específico, sencillamente hay que, como cualquier otro dispositivo relacionado con la electrónica de un vehículo moderno, cuando vamos a una revisión en un concesionario, conectarlo a la máquina de diagnosis para que nos diga si hay algún problema. Si no hay ningún tipo de fallo, no requiere un mantenimiento específico. Lo único que necesita es que los cambios de aceite pues todo estén en condiciones, que llegado el día en que por desgaste haya que hacer embrague, pues en lugar de cambiar discos a un único paquete de embrague se tenga que hacer con 2 pequeños, no es mucho más coste, prácticamente estamos hablando de lo mismo, pero no hay unas operaciones de mantenimiento exclusivamente asociadas al DCT ni un mayor coste por ello. Las mismas revisiones con las que harías en una versión manual y en este equivalente DCT. Entonces, mecánicamente, un embrague convencional es un donut, y en el DCT tenemos 2 donetes. 2 donetes, exactamente. ¿Cómo funciona exactamente esto? Porque hay 2 ejes con marchas pares e impares. Para explicarlo de manera mecánicamente muy sencilla y no gráfica, porque lo estamos haciendo con las manos, pero en una moto convencional tenemos un eje de transmisión en la que las marchas, los engranajes de la primera a la sexta velocidad, si hay 6, están dispuestos de manera consecutiva, y en el extremo del eje encontramos un embrague. El donut. El donut, que es el que acopla o desacopla el movimiento del cigüeñal
hacia la transmisión secundaria, lo que manda la energía a la rueda trasera. Aquí lo que tenemos son dos brazos, uno para las marchas pares, 2, 4 y 6, y otro para las impares, 1, 3 y 5. Y cada uno de ellos tiene un pequeño donete. Dos donetes. Exacto, un pequeño paquete de discos de embrague, un embrague completo en cada uno de sus extremos. Nosotros no tenemos control directo sobre estos embragues, lo tiene el sistema DCT a través de esas bombas hidráulicas que hemos comentado. Y lo que hace siempre el sistema es tener dos marchas enlazadas de manera consecutiva, siempre una más la siguiente. Pero solo transmite movimiento a la rueda trasera uno de los dos ejes. Uno de los dos embragues transmite potencia, el otro no. Bueno, pues Japón, esto es lo que pasa en Japón, que te encuentras ingenieros de Honda y te hacen, con unos donetes, te hacen un cambio secuencial. Bueno, pues ya no nos queda más que volver a casa, Acabar de disfrutarla, porque son divertidas, porque el concepto este de que dices, bueno, pues una moto automática, no, es una moto divertida como cualquier otra moto con cambio normal y ya está, carreterita de curvas y para casa. Totalmente. Al fin y al cabo decíamos si es divertida o no, para que nos entendamos, ¿habrá alguien más exigente con la mecánica que un piloto de Fórmula 1? No hay manera de pilotar un Fórmula 1 si no es a través de una caja pilotada 100%. de manera electrónica. Imagínate un piloto de Fórmula 1 con ese cambio en H que tenían, inviable. Es romanticismo, pero Sí, es muy poco no, eficaz. No, es cero eficaz. Sí. Pues venga, rápido para casa. Venga, vamos a subir a las motos de nuevo. Después de probar ya a fondo el DCT y el e-clutch, llego a dos conclusiones. Primera conclusión, me va a ser difícil volver atrás, porque la comodidad que me ha dado y, bueno, seguridad, comodidad, placer de conducir, o sea, me he sentido realmente muy cómodo. Y segunda conclusión, ¿tú crees que haría falta un carnet de conducir para modelos automáticos? Bueno, vamos por pasos. Nosotros, al fin y al cabo, como nos dedicamos a esto, estamos muy acostumbrados a cambiar de moto, a cambiar de tecnologías y a probar cosas nuevas. Con lo cual, hay un pequeño paso que muchos usuarios no dan, que nosotros hacemos de manera recurrente. Es el subir a un vehículo nuevo con la mente abierta, dispuestos a recoger información. Ese problema, los usuarios nuevos, los quienes llegan a un carnet A2 nuevo, por ejemplo, no lo tienen. Vienen con la mente en blanco, se suben a un vehículo y el que mejor funciona es el que mejor les va a ellos. Por eso este tipo de tecnologías lo aceptan de manera natural, sin ningún tipo de proceso de adaptación. Funciona, por lo cual, ¿para qué voy a pensar en algo obsoleto como una maneta de embrague, por ejemplo, para ellos? Claro, a ellos les supone algo del pasado. Nosotros lo que tenemos que hacer es subirnos a un vehículo así con ganas de probar, de escuchar, de leer sensaciones y de esa manera nos adaptamos muy deprisa porque al fin y al cabo son conceptos muy bien desarrollados y evolucionados. Hay que pensar, por ejemplo, que el DCT lleva en el mercado desde el año 2010, no es un invento nuevo como tal. Honda lo lanzó en la primera generación de la VFR 1200, que luego dio también paso a la Crosstrunner, por ejemplo, a Cross Tourer. Y de ahí se fue extendiendo a las gamas NC700, a las 750, a las XADV, a las Africa Twin y ahora, como vemos, por ejemplo, a este Forza. Hay una amplia gama de modelos que pueden utilizarlo y un amplio espectro de usuarios y todos tienen ese mismo chip, el de llegar al vehículo, probarlo y ver si funciona mejor o peor que un cambio completamente manual. Si somos justos, la mayoría de ocasiones funciona mejor que un cambio estrictamente manual. Otra cosa es que nos guste la sensación. Sí, es lo que te decía, que volver atrás va a ser... Quien prueba esto, volver atrás le va a costar si es que ya lo había probado. Si no lo había probado, ya no va ni a pensarlo. Y eso que Honda lleva muchísimos años, no solo con el 2010 y el DCT, como te comentaba, lleva muchos años experimentando con todo tipo de transmisiones automáticas. En los años 70 intentó acoplar cajas de cambio automáticas, por ejemplo, a motos de cross. ¿Por qué? Por puro rendimiento, por facilitar la vida al piloto. Si en competición funciona, ¿cómo no va a funcionar en la calle una vez desarrollado? Aquí estamos sobre dos pequeños juguetes oldies, muy vintage, que tienen una transmisión automática de lo más sencillo posible. Es un conjunto de embrague centrífugo y un variador, casi parecido al de cualquier scooter pequeñito, ¿no? Al fin y al cabo.
Y ha habido experimentos por el camino, como a principios de siglo, la Honda de N01, que tenía una caja de cambios totalmente hidráulica, muy curiosa, porque era una transmisión derivada de lo que se utiliza en el mundo de la automoción agrícola. Unos acoplamientos, unos cilindros hidráulicos pensados para transmitir potencia de manera muy suave y continua. Es decir, siempre se ha experimentado con ello. Ahora bien, hay dispositivos que, no olvidemos que la moto tiene un componente lúdico muy importante, hay dispositivos que a nosotros nos funcionan y que además nos divierten, nos hacen la vida más fácil, pero no convierten la moto en aburrida. Y esos son los principios que hacen que nos hayamos centrado ahora en estas dos tecnologías, DCT por un lado y Clutch por otro. Que con todo lo que Honda preparó en los 70s, como decías antes, motos de cross como el Signoria, que estas motos con este tipo de variador y todas las mejoras que ellos siempre han pensado, ahora se ven complementados con la electrónica. Claro, claro. Por ejemplo, es impensable coger una Goldwing de la última generación y no acoplarle un cambio de CT como tiene. ¿Por qué? Porque quieres lo mejor en tecnología y el mejor equipamiento posible en una moto premium, en un modelo que es un estandarte, es el flagship de la gama, ¿no? Entonces, evidentemente, pues allí quieres toda la tecnología posible a disposición del usuario. Aquí tenemos la suerte de poder escoger, por ejemplo, el usuario que quiera escoger entre un e-clutch o no en una 650 puede hacerlo. Desde hace muy poquito esa tecnología se ha extendido también a las Transalp y Hornet, que son modelos, otra vez ya del ámbito del trail polivalente y del naked deportivo. Y aún y así, con dos mundos tan distintos como esos dos, encaja, la misma tecnología encaja. ¿Por qué? Porque el usuario llega, lo prueba, funciona, te convence. Bueno, y hasta aquí la prueba de hoy. Seguirnos en las redes sociales de Solomoto, las redes sociales de Honda, campanita, suscribiros, comentarios, todo lo que queráis. Y mientras hacéis esto, Luis, ATC 70, QR50, unos caminitos, sin cámara, sin nada. Vamos simplemente a divertirnos. Vamos a ser malos por un momento. Con motos pequeñitas. Saludos.